Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, El 12º planeta, escrito por Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin, gran escritor, gran investigador, antropólogo, asiriólogo, que conseguía, de las pocas personas que conseguía traducir, interpretar, leer las tablillas sumerias encontradas por miles en ese territorio que hoy es Irak y donde se desarrolló esa gran civilización sumeria. Vamos a continuar con la lectura, porque en todo este territorio aquí, para 1800 y tantos por ahí, llegaron primero los franceses a desenterrar ciudades y fueron encontrando los restos de estas ciudades antiguas, antediluvianas, que habían construido los Anunnaki. Las fueron desenterrando y descubriendo esa gran civilización sumeria. De eso se trata esta cuarta continuación de este libro, El 12º planeta, el primero que escribe Zecharia Sitchin sobre estos temas. Dice así: los estudiosos se dieron cuenta de inmediato de que los nombres tenían un significado, no solo en hebreo y en el Antiguo Testamento, sino en toda la zona de Oriente Próximo. Oriente Próximo, esa media luna que va desde Palestina hasta el sur de Irak. Oriente Próximo de la Antigüedad. Todos los nombres acadios, babilonios y asirios de personas y de lugares tenían un significado. Pero los nombres de los soberanos que precedieron a Sargón de Akkad no tenían ningún sentido para estos estudiosos, como les llama Zecharia Sitchin. No le veían el sentido a estos nombres porque estaban escritos en otra lengua. El rey en cuya corte Sargón fue consejero se llamaba Ursababa. El rey que gobernaba Erech se llamaba Lugal-Sahesi, y así por delante. Entonces, para estos estudiosos, esos nombres no parecían tener sentido porque no estaban en el idioma acadiano. En una conferencia ante la Real Sociedad Asiática, en 1853, uno de esos asiriólogos llamado Henry Rawlinson, eso fue en el 1855, Henry Rawlinson, está aquí, Henry Rawlinson, un asiriólogo, fue militar, inglés, Henry Rawlinson, que le servía a la corona de Inglaterra. Dice que en 1853 él señaló que estos nombres no eran ni semitas ni indoeuropeos. Lo cierto es que parecían pertenecer a un grupo desconocido de lenguas o pueblos, como no habían excavado completamente para ir descubriendo otras tablillas que informaban estos europeos, estudiosos, asiriólogos, que estaban todos confundidos, no entendían. Y para ellos muchas cosas no tenían sentido. Entonces, Henry Rawlinson señaló que estos nombres no eran ni semitas ni indoeuropeos. Lo cierto es que
parecían pertenecer a un grupo desconocido de lenguas o pueblos. Desconocido, porque ellos no lo conocían. Estos especialistas europeos, alemanes, franceses, ingleses. Pero si los nombres tenían un significado, ¿cuál era la misteriosa lengua en la cual tenían sentido? Los investigadores le echaron otro vistazo a las inscripciones acadias. Básicamente, la escritura cuneiforme acadia era silábica. Cada signo representaba una sílaba completa. Cada signo representaba una sílaba completa. Sin embargo, la escritura hacía un uso más amplio de signos que no eran sílabas fonéticas, sino que transmitían los significados de Dios, ciudad, campo, vida, elevado, etc. La única explicación posible para este fenómeno era que estos signos fueran los remanentes de un acadio, de un sistema de escritura anterior que utilizara ideogramas. Un ideograma es un tipo de escritura, podríamos decir, que utiliza símbolos de formas geométricas para transmitir una idea. Ideogramas, símbolos de formas geométricas para transmitir una idea, los ideogramas. Ejemplo de ideograma es esto aquí, ven. Un símbolo geométrico para transmitir una idea. Aquí hay un ideograma mezclado con un pictograma. El ideograma sería el círculo rojo, mezclado con el pictograma, que es una imagen de un objeto para transmitir una idea, ¿no? Entonces el pictograma sería el rojo. Utiliza una imagen geométrica para transmitir una idea, el pictograma. Eran pictogramas, dice. Ideogramas. Sistema de escritura anterior que utilizara ideogramas. Así pues, el acadio debía de haber sido precedido por otra lengua que utilizaba un método de escritura similar al de los jeroglíficos egipcios. No tardó en hacerse obvio que una lengua más antigua, y no solo una forma de escritura más antigua, se hallaba implicada en todo aquello. Los estudiosos se encontraron con que las inscripciones y los textos acadios hacían amplio uso de palabras prestadas, palabras que habían tomado intactas de otra lengua, palabras emprestadas de otra lengua. Así nosotros hacemos hoy, tomamos palabras emprestadas de otras lenguas. Por ejemplo, en muchos países latinoamericanos se dice, ok, eso es inglés. Entonces la tomamos prestada del inglés, ok. O tenemos un estrés, estamos estresados. Entonces son palabras emprestadas de otro idioma. Lo mismo se hacía ya al principio de nuestra civilización. Eso es lo que concluyen los estudiosos, que deberían ser palabras emprestadas de otro idioma. Y esto se hacía especialmente evidente en aquellos aspectos en los que había involucrada algún tipo de terminología científica o técnica, igual que hacemos hoy, señores. Quienes inventan la tecnología también imponen un idioma. El idioma de la informática, tomamos muchas palabras. Cuando hablamos de ese tema de informática, es obligatorio tomar palabras del idioma en donde se origina la tecnología. Un software, un hardware. Son palabras inglesas que tomamos en prestadas para llamar ciertos términos. Y después la vamos adaptando a nuestro lenguaje, nuestro idioma. Es lo mismo que se hacía, eso está refiriéndose aquí.
se hacía especialmente evidente en aquellos aspectos en los que había involucrado algún tipo de terminología científica o técnica, así como en asuntos relacionados con los dioses y con los cielos. El terrestre siempre ha hecho eso, adaptar una palabra de otro idioma para poder llamarle a la nueva tecnología que él ve, que tiene, porque en su propio idioma no existe la palabra. Entonces usamos la ayuda de otros idiomas a nivel tecnológico, a nivel astronómico, de otros aspectos, porque en nuestros propios idiomas no tenemos la definición o la terminología escrita para ese objeto, esa tecnología. Sobre todo en aquellos aspectos en los que había involucrado algún tipo de terminología científica o técnica, así como en asuntos relacionados con los dioses y con los cielos. Uno de los mayores descubrimientos de textos acadios tuvo lugar en las ruinas de una biblioteca reunida por Asurbanipal en Nínive. Layar, recuérdense de Layar, aquellos de los primeros asiriólogos que llegaron por esas regiones, Layar, y sus colegas sacaron de aquel lugar más de 25,000, aquel inglés Layar y su equipo sacaron de aquel lugar las ruinas de Nínive. Recuérdense que estamos en Medio Oriente, todo lo que es Irak y desde Irak y hasta Palestina, esa región, ese medio círculo, esa media luna. Entonces están desenterrando en esas regiones que eran anteriormente pertenecientes al Imperio Otomano, y como fue decayendo, los ingleses y los franceses llegaron y fueron tomando esas posiciones. Los ingleses, franceses, de todas esas regiones de Palestina y Siria, las fueron tomando, quitándoselas al Imperio Otomano, que había perdido fuerza. Entonces aquí dice que este equipo inglés, dirigido por Layard y sus colegas, sacaron de aquel lugar más de 25,000 tablillas de las ruinas de Nínive, ahí en lo que hoy es Irak. ¿Y a dónde se llevaron esas 25,000 tablillas? Todas están en los museos de Inglaterra. Ya les expliqué, los museos europeos son famosos por robar tesoros arqueológicos de otros lugares. Y son famosos por eso, porque tienen tesoros de otros lugares y no los devuelven. Los tomaron en prestados para estudiarlos ad infinitum, como se dice en latín, para siempre. Una manera refinada de decir, se los robaron. Layard y sus colegas sacaron de aquel lugar más de 25,000 tablillas, muchas de las cuales eran descritas por los antiguos escribas como copias de textos de antaño. Un grupo de 23 tablillas terminaba con la frase que dice así: tablilla 23, 13ª, lengua de Sumer, sin cambiar. O sea que habían tomado esas palabras del lenguaje de Sumer, que es Sumeria, sin cambiar nada. Igual que hacemos nosotros hoy, tomamos la palabra estrés, la palabra ok, entonces estamos escribiendo en español, pero decimos palabra tomada del inglés sin cambiar nada, ok, estrés, es lo mismo que hacemos hoy, a eso se está refiriendo. Tablilla 13ª, lengua de Sumer sin cambiar, dice que había tablillas que tenían ese mensaje. Otro texto llevaba una enigmática frase del mismo rey Asurbanipal, que dice así: el Dios de los escribas me ha concedido el don de conocer su arte. He sido iniciado en los secretos de la escritura. Puedo incluso leer las intrincadas tablillas en sumerio. Comprendo las enigmáticas palabras talladas en la piedra de los días anteriores al diluvio. De los días anteriores al diluvio. Ese rey
decía que podía entender ese lenguaje antiguo. Asurbanipal. Parece que le gustaba mucho el estudio de esos textos antiguos. Tenía una biblioteca. La afirmación de Asurbanipal de que podía leer las intrincadas tablillas en sumerio y comprender las palabras escritas en tablillas de los días anteriores al diluvio, solo consiguió agudizar aún más el misterio. Pero en enero de 1869, Julio Opper, ¿quién era Julio Opper? Uno de esos asiriólogos también europeos que se fueron a esa región de Irak. Julio Opper nació en Alemania, le servía a los franceses. Aquí está el señor. Julio Opper. Le servía a los franceses, pero era alemán. Dice que en 1869, este Julio sugirió ante la Sociedad Francesa de Numismática. ¿Saben lo que es numismática? Son las personas que es como la, diríamos, no sé si decirle ciencia, que se encarga de coleccionar monedas antiguas, que hace museo de ese tipo de monedas y cosas antiguas así, numismática. A eso se refiere. Dice que ese Julio sugirió ante la Sociedad Francesa de Numismática y de Arqueología, todas las dos cosas se refieren a cosas antiguas, sugirió que había que reconocer la existencia de una lengua y un pueblo pre-acadio. Entonces las cosas van más allá de Akkad. Van descubriendo y todavía no consiguen ni la lengua ni el local más antiguo donde se inician las cosas, pero van caminando hacia allá a medida que siguen excavando y descubriendo tablillas y también interpretando y leyendo y traduciendo las tablillas. Es un proceso que va junto. Dice que había que reconocer la existencia de una lengua y un pueblo pre-acadio, apuntando que los primeros soberanos de Mesopotamia proclamaban su legitimidad tomando el título de rey de Sumer y Akkad. Ese Julio Opper sugirió que se llamara a aquel pueblo Sumerio y a su tierra Sumer. Casi dio en el clavo, pero cometió un error de traducción. Porque en el texto de Rey Asurbanipal dice, puedo incluso leer las intrincadas tablillas en sumerio, S-H-U, sumerio. Y el Julio Opper parece que pierde el detalle y traduce sumerio y sumer. Y así se quedó. Un error de este tipo francés, alemán-francés, arqueólogo, investigador, asiriólogo, y hasta el día de hoy entonces seguimos repitiendo el mismo error. ¿No sería mejor corregirlo, como dice el original de Rey Asurbanipal? Sumerio, y no sumerio, como dijo este Julio Opper. Eso me recuerda el error que cometieron los ingleses cuando llegaron a Australia, que le preguntaron a los nativos qué animal era ese que saltaba con las patas de atrás. El famoso, aquel animal que salta de Australia. ¿Cómo? No me recuerdo ahora el nombre. ¿Cómo se llama ese animal? El canguro australiano. Dice que los ingleses llegaron y le preguntaron a un nativo qué animal era ese. Y los nativos le respondían cangurú. Y le estaban diciendo, no entendemos lo que usted está diciendo. Y el inglés asume que el animal se llama canguro. Pues esas estupideces así, esos errores se quedan y se siguen a través de la historia y nadie como que se le importa con eso. Está mal. Entendieron mal. Y aquí el Julio ese aquí, Opper, comete el mismo error con
le dice Sumeria, y en el texto original traducido se dice que el rey Ashurbanipal hablaba de Sumeria, en sumerio, con S-H-U, sumerio. Entonces el alemán ese francés traduce erróneamente, como hizo aquel inglés con el cangurú aquel. Y así se quedó, Sumeria. Dice, Hopper sugirió que se llamara a aquel pueblo Sumerios y a su tierra Sumer. Lo correcto debía de ser Sumerio. Eso es lo que dice también Zecharia Sitchin. Excepto por la mala pronunciación del nombre, debería de haber sido Sumer y no Sumer. Hopper tenía razón. Sumer no era una tierra misteriosa y distante, sino el nombre primitivo de las tierras del sur de Mesopotamia, la civilización sumeria. Tal como se establecía en el libro del Génesis, la Biblia, en los libros antiguos de la Biblia se va corroborando los descubrimientos arqueológicos en esta región de Medio Oriente, Oriente Próximo, sobre todo en lo que hoy es Irak. Entonces los textos de la Biblia también ayudan a fortalecer esos descubrimientos arqueológicos en esa región, pero también se hace el proceso contrario. Los descubrimientos de esas tablillas, su traducción y lectura ayudan a fortalecer lo que se dice en los textos bíblicos, los fortalecen y los complementan, porque resulta ser que esos textos que están en las tablillas son más antiguos que los textos bíblicos. Entonces uno complementa al otro en cierto sentido, se van fortaleciendo. Entonces, Biblia y descubrimientos arqueológicos van de la mano, uno aclarando al otro. Por eso uno tiene que leerse estos libros de Zecharia Sitchin, que era especialista en esos temas, para uno entender mejor esos libros antiguos de la Biblia, para complementar el estudio, no quedarse nada más en el estudio bíblico. Hay que complementarlo con estos estudios como hace Zecharia Sitchin. Él escribe un libro que se llama El Génesis Revisado, que después lo vamos a leer, donde aclara muchas cosas, como los textos sumerios van complementando y dándole más sentido a los textos bíblicos, no solamente los bíblicos a los hallazgos arqueológicos. Y a veces el texto sumerio es mucho más amplio que el de la Biblia porque da más detalles, es un criterio para entender cuál texto es más antiguo. El más antiguo presenta más detalles. Por ejemplo, en los textos de Adán y Eva, de Caín y Abel, de la torre de Babel, de la creación del ser humano. En los textos sumerios se dan mucho más detalles porque son más antiguos. Entonces, continuando, dice, las ciudades reales de Babilonia, Akkad y Erech, estaban en tierra de Sennaar, dice en la Biblia, Sennaar. Sennaar o Shinar era el nombre bíblico de ¿quién? De Sumer. Los textos de la Biblia complementan lo que se fue descubriendo arqueológicamente. Ya en la Biblia se menciona Sumer, Sennaar. Hay un texto donde en varios textos, por ejemplo en Josué, el libro de los jueces, habla de Josué que cuando está atacando a Jericó y esas ciudades por ahí, que un soldado roba una tela muy fina, parece que se encandiló con la delicadeza y la finura de aquella tela, y decía tela de Shinar, de Sumeria. Producía unas telas finísimas, de gran calidad. Dice, en el momento en que los estudiosos aceptaron estas conclusiones que sugiere Julio Hopper, de que había que aceptar que había un pueblo Sumer y un lenguaje también sumerio, entonces
Después que los estudiosos aceptan estas conclusiones, se les abren más horizontes para continuar con las investigaciones y descubrir cosas nuevas. O sea, hay que abrir la cabeza a lo nuevo para descubrir otras novedades, para avanzar, mejor dicho. Si se cierran y dicen, no, eso no puede ser, entonces se atrasan. Por eso dice Zecharia Sitchin, en el momento en que los estudiosos aceptaron estas conclusiones, de que tenía que haber un pueblo y una lengua llamado Sumer y Sumerio, se abrió paso a lo que tenía que suceder, dice Zecharia Sitchin. Las referencias acadias a los textos de antaño tomaron pleno significado. Y los estudiosos no tardaron en darse cuenta de que las tablillas con largas columnas de palabras no eran más que vocabularios y diccionarios acadios sumerios, preparados en Asiria y Babilonia para su propio estudio de la primera lengua escrita, el sumerio. Recuérdense que al principio esta escritura la confundieron con unos diseños, los llamados estudiosos, como le llama Zecharia Sitchin, alemán, francés, inglés. A la escritura sumeria la confundieron, son diseños, dicen, son diseños, cosa que no tiene sentido. La ignorancia va haciendo esas cosas. Pero cuando uno abre la cabeza, en lugar de ponerse fanático, no, que eso no puede ser, que eso es mentira, que eso es mito, que eso es leyenda, esas estupideces que se han inventado los mismos especialistas europeos, estudiosos, como le dice, expertos, eso es lo que hace que confunde más y no aclara la historia, porque se cierran en esas ideas. ¿A quién se le ocurre llamarle a estas informaciones tan precisas históricamente, fortalecidas por los hallazgos arqueológicos? ¿A quién se le ocurre decir que estas son leyendas y mitos, señores? Solo a una cabeza un poco cerrada, ¿no? Media estúpida, que no tiene esa capacidad de apertura. Y quieren imponer a veces así, esas son leyendas. Eso se usa mucho, los europeos inventaron esas cosas mucho sobre los escritos griegos también antiguos. Son leyendas y mitos, así lo descalifican. Como ellos no lo entienden, fíjense, ellos no entendían que esto eran lenguajes antiguos y se inventaron, no, son diseños. Igual que se inventaron, son leyendas y mitos. Y Zecharia Sitchin se encarga en sus libros siempre de decir que no son mitos ni son leyendas. Son hechos reales, atestiguados en tablillas escritas y confirmados a nivel de arqueología, los descubrimientos. Es como que alguien dice, no, los dinosaurios son leyendas y mitos. Bueno, y el esqueleto dinosaurio que tienes ahí no te dice nada, no es suficiente. O sea, solo el terco y el cerrado de la cabeza dice que no, porque el esqueleto está ahí, ¿qué más quieres? ¿Cómo que tú dices que es leyenda? Mire el esqueleto ahí donde está. Igual con las sirenas son leyendas. ¿Y el esqueleto que tienes enfrente? ¿Es tu abuela? ¿Es el de tu abuela o qué? Entonces hay gente que se cierra y aún así se consideran los especialistas que quieren dictarle el camino a los otros. De esa gente uno tiene que huir y seguir adelante. Dejarlos atrás porque no avanzan ni ayudan a avanzar. Entonces sigue diciendo que los estudiosos entonces se abrieron a esa posibilidad y entonces se les facilitó el camino para descubrir otras novedades. Dice que esas tablillas con largas columnas de palabras no eran más, que pensaban que eran diseños, no eran más que vocabularios y diccionarios acadios sumerio, preparados en Asiria y Babilonia para su propio estudio de la primera lengua escrita, el sumerio. O sea, los acadios y babilonios hicieron diccionarios a través de los cuales podían entender mejor ese lenguaje más antiguo, el de los sumerios. Y la escrita, el lenguaje escrito y hablado de los sumerios.
Sin estos antiquísimos diccionarios, aún estaríamos lejos de poder leer el sumerio. Y con su auxilio se abrió un vasto tesoro literario y cultural. Se abre la cultura. Cuando usted lee en otros idiomas, se le abre un horizonte cultural muy grande. Cuando conoce otras culturas, cómo pensaban, cómo escribían, cómo leían, se entra en el alma de esas otras culturas sin esa mentalidad de desprecio que tienen muchos europeos, sobre todo, que se consideran superiores a los otros. Entonces llegan a otra cultura con esa mentalidad de superioridad y se le confunde todo. No se aprovechan de los conocimientos, no son incapaces de colocarse en el lugar del otro. Entonces se sienten superiores, que van a civilizar en lugar de ir a enriquecerse con esas culturas. Entonces cuando uno se abre a nivel cultural se enriquece mucho. Y eso le pasa a esos estudiosos europeos. Dice entonces, sin estos antiquísimos diccionarios aún estaríamos lejos de poder leer el sumerio. Y con su auxilio, con auxilio de estos diccionarios, se abrió un vasto tesoro literario y cultural. También quedó claro que a la escritura sumeria, originalmente pictográfica, o sea que usa dibujos de objetos y figuras simbólicos para representar una idea pictográfica, y tallada en la piedra en columnas verticales, se le dio un trazado horizontal para más tarde estilizarla y escribirla con cuñas sobre suaves tablillas de arcilla hasta convertirla en la escritura cuneiforme, forma de cuña, que adoptaron acadios, babilonios, asirios y otras naciones del Oriente Próximo de la Antigüedad. Entonces la escritura original sumeria se le fue dando unas configuraciones diferentes hasta que se fue adaptando y llegar a lo que es el cuneiforme. El cuneiforme ya en forma de cuña para hacerle una adaptación más fácil y una escritura también. De pictográfica se fue convirtiendo en cuneiforme y así se fue adaptando, una adaptación cultural para facilitar. Y continúa diciendo, al descifrarse la lengua y la escritura sumerias, y al darse cuenta de que los sumerios y su cultura eran el origen de los logros acadio-babilónicos asirios, llegaron al punto final. El origen es Sumeria, ahí inició todo. Y eso es lo que ellos estaban buscando a nivel del lenguaje. Estoy hablando de los estudiosos, ellos están buscando el origen acadio, babilónico, asirio. ¿Cuál es el origen de estos idiomas, de estas palabras que no los encontramos? Y lo encontraron cuando abrieron la cabeza a otras manifestaciones culturales, en lugar de decir que son diseños, esas boberías que se inventaban cuando no entendían las cosas. Entonces se abrieron y descubrieron cuál es el origen de los idiomas, de estas escritas. Sumeria. Ahí está, al descifrarse la lengua y la escritura sumerias y al darse cuenta de que los sumerios y su cultura era el origen de los logros de otras culturas más posteriores o que vinieron después, como la mesopotámica, la babilónica y la siria, se le dio un gran impulso a las investigaciones arqueológicas en el sur de Mesopotamia. Todas las evidencias indicaban ahora que el comienzo se encontraba allí, en Sumeria. La primera excavación significativa de un lugar sumerio la comenzaron algunos arqueólogos franceses en 1877. Y los descubrimientos en este lugar singular fueron tan grandes, tan amplios, que otros arqueólogos continuaron excavando allí hasta 1933 sin poder acabar el trabajo. Fíjense, desde 1877 excavando
en estas regiones antiguas de lo que hoy es Irak, donde estaban esas ciudades antiguas, desde 1877 hasta 1993, sin poder acabar el trabajo de descubrimientos y cosas. O sea, 56 años trabajando ahí, excavando y llevándose tablillas para Inglaterra, para Francia, Alemania, y carga y carga y carga en tablilla y no acaba el trabajo. 56 años y no acaba el trabajo hasta el día de hoy. Aquel lugar llamado por los lugareños de Teloc, que significa montículo, resultó ser una primitiva ciudad sumeria, la auténtica Lagash. Lagash, la ciudad de Lagash, en esa región que hoy es Sumeria. Aquí aparece Lagash en este mapa. Y aparece aquí Lagash. Estaba ahí en medio, en lo que hoy es Babilonia, en medio del Éufrates y el Tigris. De esas primeras ciudades que fundaron los Anunnaki, Lagash. Lagash, aquí, debajo de Shurpat. Lagash. Todas esas ciudades ellos van excavando aquí, las van descubriendo poco a poco. De eso se trata. El tema central del libro, las excavaciones de estos asiriólogos europeos que se deslocaron hasta allá, fueron hasta allá a excavar. Y años, más de 50 tantos años excavando y se continuaban apareciendo tablillas y ciudades enterradas. Dice, aquel lugar llamado por los lugareños Teloc, que significa montículo, resultó ser una primitiva ciudad sumeria, la auténtica Lagash, de cuya conquista se jactaba Sargón de Akkad. Ciertamente era una ciudad real, o sea que era sede de un reinado. Recuérdense que los Anunnaki, como miramos en el libro perdido de Enki, le otorgaban el reinado a las ciudades, colocaban aquel objeto brillante en la ciudad, de señal de que el reinado le pertenecía a esa ciudad. Después con los años se fue degenerando y los terrestres fueron decidiendo a fuerza de ejército y de guerra quién iba a reinar, pero al principio los Anunnaki le otorgaban, nombraban el rey y dejaban que él administrara todo y ellos como que se apartaban un poco, pero mandando por detrás. Y Lagash era una de esas ciudades donde le fue otorgado el reinado. Dice, aquel lugar Lagash, de cuya conquista se jactaba Sargón de Akkad, ciertamente era una ciudad real cuyos soberanos llevaban el mismo título que Sargón había adoptado anteriormente, excepto por el hecho de que era en lengua sumeria. Habían descubierto en Akkad y en otros lugares anteriores, Babilonia, Asiria, esos mismos títulos, pero en el idioma acadiano. Ahora aquí lo encuentran el título de rey, hombre sabio se le daban, recuerdan anteriormente, hombre sabio, hombre justo. Ahora encuentran esa misma definición en esta ciudad antigua Lagash, pero en otro idioma, en la lengua de Sumeria, en el sumerio. Y en el sumerio el mismo nombre de rey o hombre justo o soberano justo se decía Ensi. El mismo significado pero en otra lengua, Ensi. Igual usamos hoy también palabras en otro idioma, pero que en nuestro idioma tienen exactamente el mismo significado. Entonces en el sumerio al rey, a ese soberano justo, se le llamaba Ensi, tenía el mismo significado, soberano justo. Ensi. Esta dinastía había tenido sus inicios alrededor de 2900 años antes de Cristo y había durado casi 650 años. Durante este tiempo, 43 Ensis, o sea, reyes, reinaron ininterrumpidamente en Lagash. Sus nombres, sus genealogías y la duración de sus reinados estaban pulcramente anotados.
claramente anotados. Las inscripciones proporcionaron gran cantidad de información, entre ellas súplicas a los dioses para que brote el grano y crezca la cosecha. Ya se habla de una época en que los terrestres le llaman dioses a los Anunnaki. Se dejaron meter el engaño, ¿no? Comenzando con Inanna y con Marduk, aquellos Anunnaki, como leíamos en el libro perdido de Enki. Comenzaron a decirle a los terrestres que ellos eran dioses, y el engaño sigue hasta el día de hoy. Y los pueblos les rezan, les piden, les ruegan, le hacen ofrenda para que esos llamados dioses intercedan por ellos y mejoren la cosecha, que lleguen las lluvias. Hasta el día de hoy seguimos así en ese engaño. Mucha cultura. Súplicas a los dioses para que brote el grano y crezca la cosecha, para que la planta regada de grano. Y esas súplicas, esas inscripciones con estos temas atestiguan entonces la existencia de la agricultura y la irrigación, porque si están pidiendo al Dios, al supuesto Dios, para que le ayude, para que brote el grano y crezca la cosecha, para que la planta regada de grano, entonces estamos hablando ya de una agricultura, de una plantación y de un sistema de reguío de aguas. Son rasgos culturales entonces, eso se desprende de esas inscripciones y súplicas a esos dioses. Atestiguan la existencia de la agricultura y la irrigación, una copa inscrita en honor a una diosa por el supervisor del granero. Entonces, si esa inscripción está escrita, sí significa que había acumulación de granos en locales. Dice el supervisor del granero. Indicaba también que se almacenaba y se medía y se comerciaba con el grano. Entonces son detalles que indican otras cosas. Un Ensi, recuérdense en sumerio, el lenguaje sumerio es un rey. Un Ensi, un soberano justo, llamado Eannatum, dejó una inscripción en un ladrillo de arcilla que dice claramente que estos soberanos sumerios solo podían asumir el trono con la aprobación de los dioses. El libro perdido de Enki ya lo dice. En Lil o Ninurta era que nombraban al rey. Ellos crearon las ciudades de los terrestres, primero las ciudades donde ellos vivían, después las ciudades de los terrestres, donde ellos, los Anunnaki, tenían sus grandes residencias, que los terrestres le llamaban de templos. Pero era la residencia del Anunnaki, en la ciudad. Y les enseñaban a ciertas personas escogidas la arquitectura, la matemática, la geometría, para que levantaran esos edificios. Le daban los Anunnaki, no se fajaban ellos a levantar los edificios. Le enseñaron a los terrestres a hacer todo eso. Y después que esos templos o las residencias de los Anunnaki estaban hechas, ellos iban a residir ahí. Y siempre tenían un lugar donde guardar su nave. Y llegaban en sus naves. Aquel Sigurd alto, en la parte alta, ahí descansaba su nave y de ahí subían. Dicen los textos antiguos, era la escalera al cielo de los dioses, el local ese más alto de la ciudad que se levantaba. Un Ensi llamado Eannatum dejó una inscripción en un ladrillo de arcilla que dice claramente que estos soberanos sumerios solo podían asumir el trono con la aprobación de los dioses. Todos los que vieron los videos del libro perdido de Enki entenderán estas cosas, este libro, mucho mejor y mucho más fácil que aquellos que no han visto los videos del libro perdido de Enki. Por eso se lo leí primero, aquel libro, porque es como la base y que uno va entendiendo todos estos otros libros de Secharia Sitchin. Entonces habla de ese detalle. Los reyes solo eran elegidos reyes con la aprobación de los Anunnaki, o el Anunnaki que vivía en esa ciudad, los llamados dioses. También anotó la conquista de otra ciudad, revelándonos entonces la existencia de otras ciudades, y a la vez revelándonos que habían ejércitos, porque habla de conquista de otra ciudad. Entonces son detalles que revelan otros detalles. Entonces, revelándonos entonces la existencia de otras ciudades, estados en Sumer,
a comienzo del tercer milenio antes de Cristo. El sucesor de ese Encio rey, Eanatún, llamado Entemena, escribió acerca de la construcción de un templo y de haberlo adornado con oro y plata, de haber plantado jardines y de haber ampliado los pozos de ladrillo. Alardeaba de haber construido una fortaleza con torres de vigilancia e instalaciones donde atracar a las naves, o sea, un puerto para naves. Entonces, con esos detalles uno percibe que la ciudad fue levantada al lado de un río, o el Tigris o un Éufrates, porque está hablando de toda esa zona ahí. Dice también, uno de los soberanos mejor conocidos de Lagash fue Gudea, el rey Gudea. Se encontró una gran cantidad de estatuillas de este rey, mostrándole en todas ellas con una postura votiva, o sea, una postura de adoración, de señal de sumisión a los dioses, o sea, arrodillaba o estaba inclinado, posturas votivas de reconocimiento de que aquel personaje más grande que él, más poderoso que él, tiene más poder que él. Postura votiva, el rey Gudea, el Lagash, orando a sus dioses, orándole entonces pidiéndole algunas cosas. Esta postura no era simulada. Gudea se había consagrado a la adoración de Ninhirsu, su principal deidad, un Anunnaki, que le llamaban de dioses. Ninhirsu, su principal deidad, y a la construcción y la reconstrucción de templos. El rey se dedicaba a esas cosas, a esos oficios, para tener la aprobación y el apoyo del Anunnaki. Recuérdense que el Anunnaki tiene una tecnología que los terrestres no tienen. A la hora de ir a guerrear, quien tuviera las armas de los Anunnaki vencía la guerra. Era una tecnología que los Anunnaki usaban a veces incluso acompañando a los ejércitos del rey. Esos llamados dioses iban acompañando a los ejércitos del rey. Y era la victoria, estaba segura. En caso de que el otro ejército no tuviera un Anunnaki con armas más avanzadas. Pero la tecnología la tenían ellos y no se la daban a los terrestres. A veces se la daban a algún rey y la usaba. Armas de brillantez le llamaban. El libro perdido de Enki que leímos se dice eso. Entonces Gudea dice que se había consagrado a la reconstrucción de templo de este dios, de este supuesto dios, y que es la residencia de ese dios, para que se quedara ahí y lo ayudara a gobernar también con su sabiduría y su tecnología. Dice, sus muchas inscripciones de este rey Gudea, de Lagash, revelan que en la búsqueda de exquisitos materiales de construcción para que el Anunnaki se sintiera bien en su residencia llamada templo, el rey se mataba entonces buscando lo mejor para adornar el templo, o sea, la residencia de ese supuesto dios, como les le llamaban, de ese Anunnaki. Dice, revelan que en la búsqueda de exquisitos materiales de construcción trajo oro de África y de Anatolia, lo que hoy es Turquía, por ahí. Plata de los montes Taurus, que están entre el Líbano y Turquía también por ahí, los montes Taurus, los montes Sagros, están del Sinaí por ahí también. Dice, plata de los montes Taurus, cedros del Líbano, otras maderas poco comunes del monte Ararat, allá entre Turquía y Armenia, el monte Ararat donde encalló aquella embarcación sumergible del diluvio de Noé. Dice, otras maderas poco comunes del monte Ararat, cobre de la cordillera de los Sagros, otros montes por ahí, por esa luna de Medio Oriente, como lo mostré, ese mapa del Medio Oriente, entre Siria, subiendo desde Irak hasta Siria, Turquía, Líbano, hasta Palestina, en esos montes, esas montañas. Dice que trajo
para adornar esos templos trae esos elementos materiales extraños y lo más como codiciado. También sigue diciendo que además de esas maderas poco comunes del monte Ararat, trajo cobre de la cordillera de los Zagros, diorita de Egipto. La diorita de Egipto. Ahorita la diorita es una piedra también, de esas piedras, diorita. Piedras preciosas, la diorita y también la cornalina, diorita de Egipto y cornalina de Etiopía. La cornalina es una piedra bien linda, fíjense, la cornalina es una piedra lindísima que se hacen collares y cosas así. Una piedra preciosa se dice, ¿no? Es bien bonita esa piedra, cornalina. Diorita de Egipto, cornalina de Etiopía y otros materiales de tierras que los estudiosos no han conseguido identificar todavía. Tierras, ¿cuáles serían esas tierras de esos lugares, de otras tierras que trajeron materiales que los estudiosos no han podido identificar? Esas supuestas tierras lejanas que los estudiosos no han conseguido identificar todavía. Cuando Moisés construyó una residencia para el Señor, recuérdense en la Biblia que se dice que Moisés construyó una morada para el Señor. En el libro del Éxodo se dice en el capítulo 26, dice la morada que Dios le manda ese tal Dios de Yahvé. Eso es un Anunnaki también descendiente de ellos. Que Dios le dice a Moisés que le construya la morada y le da, Éxodo 26, del versículo 1 en adelante, Él le da las medidas para que le construya su residencia, le da las medidas, a veces se las da en visión, sueño, un sistema de comunicación, como ya le indiqué en los vídeos del libro perdido de Enki, o se las da personalmente también, medidas, pura arquitectónica, arquitectónica y o sea, son materias, diríamos así, conocimientos de arquitectura, de ingeniería, que le dan los Anunnaki a esos reyes para que le construyan sus residencias, sus templos. Igual como hizo ese Anunnaki, tal Yahvé, se lo dio a Moisés para que él construyera la morada, le da las medidas, le dice qué tipo de adorno tiene que haber en tal lugar, todas esas cosas. Dice, cuando Moisés construyó una morada para el Señor Dios en el desierto, lo hizo según unas instrucciones muy detalladas que le había dado Yahvé, dándole las instrucciones. Si es Dios omnipotente, universal, ¿para qué necesita morada? Ustedes no perciben el engaño. Los dioses son los Anunnaki, que pueden vivir en esas moradas y tener sus naves ahí en el Siguray, en la parte más alta que se hacía. ¿Para qué? Si es un Dios omnipotente, creador del universo. Es una conclusión simple, señores. Hay que aclarar la mente. ¿Para qué entonces necesitaría residencia? Que Moisés le haga una morada, una tienda en el desierto. ¿Para qué quiere que le guarde ofrendas para él? Seleccione estas ofrendas son para mí. Tantos toros, tantas muchachitas, tanto oro, tantas... ¿Para qué? ¿Qué Dios es ese? Es un Anunnaki. Dice, cuando Moisés construyó una residencia, una morada, para el Señor Dios en el desierto, lo hizo según unas instrucciones muy detalladas que le había dado este tal Yahvé. Cuando el rey Salomón construyó el primer templo de Jerusalén, lo hizo después de que el Señor le hubiera dado su sabiduría para que tuviera medidas. Le dio su sabiduría, conocimientos arquitectónicos, de ingeniería, para que supiera lo que tenía que hacer, cómo construir ese templo, el rey Salomón. Al profeta Ezequiel se le mostraron unos planos muy detallados para el segundo templo. En una visión divina se los mostró un hombre de aspecto semejante al del bronce,
que tenía en la mano una cuerda de lino y una vara de medir. Una cuerda de lino y una vara de medir. Eso es en la Biblia, Ezequiel, pero aparece en los textos sumerios. Fíjense a Gudea recibiendo la vara de medir y una cuerda de lino. Una vara de madera, de metal para medir. Y la cuerda. ¿Qué es eso aquí, esto redondo? Es la parte donde se asegura la cuerda. No les recuerda eso aquí hoy, miren. Se asegura por aquí y se saca la medida, ¿ven? Es lo mismo, señores. Esto es para asegurarlo, ¿ven? ¿Ven? Una cuerda, una vara de medir, una cosa para medir, un aparato, una cinta métrica, decimos hoy. Aquí se asegura y se va extendiendo. La cuerda es esta, ¿entender? Este diseño aparece en muchos lugares. Y la gente dice, ¿qué será eso? Pues eso es simple, miren. Ahí está. La vara de medir con la cuerda. Es la misma, dándole esas orientaciones. Dice, se los mostró un hombre de aspecto semejante al del bronce, que tenía en la mano una cuerda de lino y una vara de medir. Ur-Nammu, soberano de Ur, relató un milenio antes que su Dios, al ordenarle que construyera para él un templo y al darle las instrucciones pertinentes, le había entregado una vara de medir y un rollo de cuerda para el trabajo. ¿Ves? Lo que le mostré. Una cinta métrica y para ir midiendo. Y sigue diciendo, 1200 años antes que Moisés, Gudea contó lo mismo. Las instrucciones que plasmó en una larguísima inscripción le fueron dadas en una visión. En una visión también, dice, igual que a Ezequiel. Un hombre, igual como se le dio a Moisés, un hombre que brillaba como el cielo y a cuyo lado había un pájaro divino, una nave. El pájaro divino, como vimos en la lectura del libro perdido de Enki, tipo de nave que usaban los Anunnaki, el pájaro divino de Ninurte, el pájaro divino de Marduk, eran las naves de ellos, donde se cruzaban los Anunnaki aquí para desplazarse. Un hombre que brillaba como el cielo y a cuyo lado había un pájaro divino. Me ordenó construir su templo, o sea, su residencia. Este hombre, que desde la corona de su cabeza era obviamente un dios, era un Anunnaki, fue identificado posteriormente como el dios Ninhirsu. Con él había una diosa que sujetaba a un Anunnaki, que le servía también a ese dios, lo acompañaba, cuando dice dios, que sujetaba en una mano la tablilla de su estrella favorable de los cielos. Estrella favorable de los cielos. En la otra mano sujetaba un estilo sagrado. Aquel estilo es el pedazo de caña o de hierro de metal que se usa para escribir en la arcilla mojada. El estilo, para ir diseñando encima de la arcilla húmeda. Ese es el estilo, para ir diseñando en la arcilla húmeda. Una tablilla de arcilla, cuando está húmeda, se usa el estilo, ese pedacito con una punta. Puede ser de caña o de madera o de bambú o de metal. Sujetaba en la mano la tablilla de su estrella favorable de los cielos. En la otra mano sujetaba un estilo sagrado. Parece que lo construyeron los Anunnaki, que usaban metal para construir. El estilo que le da Galsu a Enki es un estilo de metal. Y que Enki se lo da a Noé. Siusudra, que era hijo de él. Dice, sujetaba en la mano la tablilla de su estrella favorable de los cielos, en la otra mano sujetaba un estilo sagrado, con el cual le indicaba a Gudea el planeta favorable, Nibiru. Los Anunnaki siempre hacen referencia a su planeta, Nibiru. Un tercer hombre, Dios, también sujetaba en sus manos una tablilla de piedra preciosa. Contenía el plano de un templo, ¿ve? Esos dioses que son los Anunnaki tenían esos conocimientos
se le está transmitiendo al rey para que le construya su templo con las medidas, las dimensiones. Son ellos, para que le construyeran sus residencias, sus templos, le daban las coordenadas y los conocimientos a nivel de arquitectura, geométricos, matemáticos, astronómicos, para que construyeran sus locales. Una de las estatuas de Gudea le muestra sentado con esta tablilla sobre las rodillas, y sobre la tablilla se puede observar con claridad el dibujo divino. Le muestra el plano del templo, del local, para que aquí está, mira, el croquis, el plano. Aquí le da la vara de medir, la cinta métrica diríamos hoy, y le da el plano para que le construya su residencia, su templo. A eso se refiere, señores, no es tan complicado de entender estas cosas. Por eso esta sabiduría, Zecharia Sitchin la coloca en un lenguaje asequible a nosotros, que no somos especialistas en esas cosas, grandes estudiosos, grandes científicos. Nos la pone en lenguaje asequible, es una pedagogía bien asequible al pueblo, no es nada complicado. Entonces dice, sigue diciendo, aun siendo sabio, el rey Gudea estaba desconcertado con aquellas intrusiones arquitectónicas y solicitó la ayuda y el consejo de una diosa. O sea, fíjense, las mujeres Anunnaki también vivían en esas ciudades. ¿Y quién accesaba más a ellas? Los reyes, los sumos sacerdotes, que eran los que dirigían y coordinaban y cuidaban del templo, o sea, la residencia del Anunnaki. Gudea le pide ayuda a una de las mujeres Anunnaki, a esas diosas, que sabía. Dice, le solicitó el consejo de una diosa que pudiera interpretar los mensajes. Él no entendía todo lo que le habían dado en aquel plano arquitectónico para que construyera el templo. Entonces le pide ayuda a una Anunnaki, a una mujer, dice, a una diosa. Ella le explicó el significado de las intrusiones en el croquis, en el mapa, en el esquema, en el plano. Las medidas del plano, así como el tamaño y la forma de los ladrillos que había que utilizar. Después Gudea empleó a un hombre, dice, adivino, tomador de decisiones, tenía sabiduría, y a una mujer buscadora de secretos, para localizar el sitio en las afueras de la ciudad donde el dios deseaba que se construyera su templo. O sea, procura dos personas especialistas en el tema, una para que le indique el lugar, especialista en eso, en seleccionar lugares. Ahí debemos imaginarnos un estudio, una persona con conocimientos geológicos, conocimientos geológicos que le enseñe el lugar donde va a ser construido. Entonces hay que tener un conocimiento lógico para ver si el terreno es el apropiado para la construcción de la casa del Anunnaki, del templo. Entonces hay que suponer eso, ¿no? Esta lectura no son cosas ingenuas. Hay que profundizar en cada cosa. Dice, una mujer buscadora de secretos para localizar el sitio en las afueras de la ciudad donde el dios deseaba que se construyera su templo. ¿Sí? Una mujer buscadora, no es una divina. No puede meterse en la cabeza que está hablando de una divina, está hablando de una mujer con conocimientos geológicos, de terrenos. Aquí lo pueden construir mejor. Y dice un adivino tomador de decisiones que va a acompañar a esa mujer. Entonces son dos personas capacitadas, con conocimientos específicos del tema. Y una mujer buscadora de secretos, para localizar el sitio en las afueras de la ciudad donde el dios deseaba que se construyera su templo. Después reclutó a 266,000 personas para el trabajo de la construcción. Personas que ya tenían conocimiento de construir esos recintos. Entonces hay que imaginárselo. Constructor el hacedor de ladrillos, el que cosía los ladrillos, el que tomaba las medidas, cómo iban a ser colocados los ladrillos,
la medida de altura. Todas esas personas tenían un tipo de conocimiento, como el día de hoy. Usted quiere construir un edificio, procura gente que sepa de eso. Cómo preparar la arcilla, cómo mezclar todo. Dice 266,000 personas para el trabajo de la construcción de la residencia del Dios, del templo. El desconcierto de Gudea es fácilmente comprensible, pues se supone que el aparentemente sencillo plano de planta, este aparentemente sencillo plano de la planta para la construcción, plano de planta aquí debajo, le tenía que dar la información necesaria para la construcción de un complejo sigurat, aquella elevación, construcción elevada, normalmente de siete pisos, el sigurat, que en la parte de encima se guardaba la nave del dios, del Anunnaki, y él residía en ese lugar. Es la parte más alta de la ciudad, el sigurat. El desconcierto de Gudea es fácilmente comprensible, pues se supone que el aparentemente sencillo plano de planta le tenía que dar la información necesaria para la construcción de un complejo sigurat, que se tendría que elevar en 7 fases. En 1900, en su libro Der Alte Orient, del arte oriental, un alemán llamado A. Billeberg fue capaz de descifrar al menos una parte de las divinas instrucciones arquitectónicas en ese texto que se le dio a Gudea. El antiguo dibujo, aún en la parcialmente deteriorada estatua, viene acompañado en la parte superior por grupos de líneas verticales, cuyo número disminuye a medida que aumenta el espacio entre ellas. Parecería que los arquitectos divinos, o sea, los Anunnaki que dan el plano, parecería que los arquitectos divinos eran capaces de dar las instrucciones completas para la construcción de un templo con 7 elevaciones a partir de un sencillo plano de planta, acompañado por 7 escalas variables. Le simplificaba la cosa, pero aún así, dice el rey con los conocimientos, a veces no la entendía y tenía que pedirle ayuda a una mujer Anunnaki que le completara el conocimiento de lo que se dice aquí. Se lo daban, se lo facilitaban, el plano y las explicaciones, pero aún así no le entendían. Fíjense, estamos hablando de una sabiduría que tiene millones y millones más avanzada que la nuestra, de los Anunnaki. Por más que le simplificaban la cosa al rey, que era de las pocas personas que tenía grandes conocimientos, no la entendía, tenía que pedirle ayuda a una mujer Anunnaki, que le completara, que le explicara esa sencillez que ya el Anunnaki le había dado en el plano, para construirle el sigurat, el templo de él, la edificación, la residencia. Se dice que la guerra, dice, el antiguo dibujo, aún en la parcialmente deteriorada estatua, viene acompañado en la parte superior por grupos de líneas verticales, cuyo número disminuye a medida que aumenta el espacio entre ellas. Parecería que los arquitectos divinos eran capaces de dar las instrucciones completas para la construcción de un templo con 7 elevaciones a partir de un sencillo plano de planta acompañado por 7 escalas variables. Se lo simplificaban, pero aún así no lo entendía completamente. Vamos a parar un poco por aquí, en esta cuarta parte de este libro del 12º planeta, la cuarta continuación. En la quinta continuación vamos a continuar, vamos a hacer una parada aquí y después continuaremos con la quinta parte. Gracias a todos los que ven este canal. Esperamos que estas lecturas les aprovechen y les ayuden a profundizar
en esa sabiduría que se le esconde a la gente sencilla porque los expertos creen que no se va a entender. Gracias a todos los que nos ven. Hasta la próxima lectura.